San Francisco de Asís. Su nombre verdadero fue Giovanni di Pietro Bernardone. Nació en Asís, actual Italia, en el año 1182. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance, en la soledad del cautiverio y luego durante la convalecencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba, y fue ahí donde inició su maduración espiritual. Del lujo a la pobreza. En el año 1906 tuvo su primera visión en el templo San Damián, que le decía: «Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina». Francisco no lo dudó y vendió alguna de sus pertenencias, y entregándole ese dinero al sacerdote San Damián. Esta acción fastidió a su padre, por lo que le quitó la herencia. Fue así que a los 25 años Francisco abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, a trabajar en un hospital y ayudar a los leprosos. La llamada a la predicación. En 1208, durante una misa, escuchó una llamada diciéndole que saliera al mundo y, siguiendo el texto de Mateo, no poseyera nada, pero hiciera el bien en todas partes. Cuando regresó a Asís ese mismo año, empezó a predicar, provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII. Reunió a los 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden, más tarde llamada la Primera Orden o la Orden Franciscana, y lo eligieron como superior. Santa Clara oyó predicar a San Francisco y decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en San Damián. La oración de estas hacía fecundo el trabajo de los franciscanos. Gracias a ellas se estableció la Orden de las Damas Pobres, las Clarisas, más tarde según una orden franciscana. Últimos años. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces llevaba las manos dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. La salud de San Francisco se fue deteriorando. Los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores, porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir dictó un testamento en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo: «Bienvenida, hermana muerte», y pidió que lo llevaran a Porciúncula. Murió el 13 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge de Asís. ¿Sabías que su tumba se perdió durante siglos? Sus restos fueron trasladados a su basílica en 1230. Poco tiempo después, los franciscanos lo ocultaron para protegerlo de los invasores sarracenos. La ubicación del cuerpo se quedó en olvido, siendo redescubierto en 1818. En 1980, el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas.